estábamos todos tan relajados, todo muy tranquilo, y de repente de la mismísima nada aparece un traspaso que probablemente cambie el futuro de la NBA. ¿Tan así? Créanme que sí. Karl Anthony Towns llega a New York Knicks y lo que todos se están preguntando es ¿qué hicieron? ¿Por qué dejaron ir a KAT? Ahora Minnesota pierde todas las chances de campeonar. Bueno, tranquilos. Hoy les voy a estar comentando todo sobre este trade que rompió la NBA y voy a comentarles cómo encaja cada player en su nuevo equipo. Además, les voy a demostrar que no todo es tan trágico como parece y a pesar de que Knicks a priori ganó el traspaso, Timberwolves debe quedarse tranquilo que hizo lo que tenía que hacer. Pero primero hablemos de los Knicks, que dejaron en claro que van a por todo. Esta nueva era comenzó con Jalen Brunson, una de las mejores contrataciones en la historia de la NBA. Luego consiguieron a OG Anunoby en un sorpresivo traspaso en el deadline. Después fueron a por Mikal Bridges y por último consiguieron la pieza que les faltaba, Karl Anthony Towns. Sí, desperdiciaron todos sus picks, todo su dinero, pero hay una realidad. Nueva York necesita ganar un campeonato de la NBA y lo necesita cuanto antes. Y este parece ser el momento. El traspaso quedó de la siguiente manera: a New York Knicks, Karl Anthony Towns; a Minnesota Timberwolves, Julius Randle, Donte DiVincenzo y un pick de primera ronda del draft; a Charlotte Hornets, esto no se lo esperaba nadie, Daquan Jeffrey y compensaciones de draft a confirmar. Con la partida de Julius Randle se termina de hacer la transición. Todos los jugadores que estuvieron durante el proceso de rebuild que no prosperó en Nueva York se terminan yendo. El único que queda es Mitchell Robinson y sinceramente era cuestión de tiempo que Julito se vaya traspasado. Los Knicks hicieron un recambio generacional y el proyecto que fracasó durante varias temporadas finalizó. Es por eso que los jugadores que eran parte de ese esquema fueron abandonando el equipo: los Evan Fournier, los Immanuel Quickley, los Obi Toppin, R.J. Barrett. Solo quedaba uno: Julius Randle. Y la verdad, el traspaso que logra Knicks es muy valioso porque no es mucho lo que dieron a cambio de un jugador All-Star como Karl Anthony Towns. Además, New York en los playoffs 2024 dejó en claro cuáles eran sus debilidades: la profundidad en sus interiores y el tiro exterior. Recordemos que la última temporada de Mitchell Robinson y Hartenstein fue muy buena, pero había dos inconvenientes. El primero era que no había tiro de tres, era una dupla de centers que podía defender excelente pero no salía de la pintura. Además, obviamente las lesiones podían ser un inconveniente para ambos jugadores. Pero ahora ya está, ese problema está resuelto. Karl Anthony Towns es el mejor big man tirador en la historia de la NBA y también con esto suma para el juego interior y cumple el rol de tirador que tanto necesita Nueva York. Hablamos de un tipo que viene de promediar 22 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y que tiene la habilidad de anotar desde los 3 niveles, y la última temporada tuvo una eficiencia de 50% en la pintura, 40% del midrange y 40% de 3 puntos. Además, Anthony Towns tiene una gran habilidad para también anotar como un big man, metiendo giros en la pintura, intentando ganchos y demás, cosas típicas de un pivot. Pero realmente en lo que va a destacar es en su juego fuera del perímetro, porque ahí de verdad es una amenaza. Cuestión: los Knicks necesitaban un pivot y un tirador, y con KAT consiguieron las dos necesidades en solo un jugador. Pero hay algo más detrás de todo este traspaso, porque algunos se preguntaban ¿por qué se hace el trade si Randle había empezado a ganarse el corazón de la fanaticada newyorkina? Pero déjenme contarles algo muy particular. El presidente de los Knicks se llama Leon Rose. A su vez, él supo ser el dueño de CAA, una agencia de representación gigante en los Estados Unidos. Para que se den una idea de la dimensión, este tipo era el manager de LeBron James antes de la llegada de Rich Paul. Pero volvamos a esta empresa, CAA, porque si vemos el listado de jugadores de la NBA que tienen, hay algo en común. Jalen Brunson, representado por CAA. OG Anunoby, representado por CAA. De hecho, con Anunoby hay algo gracioso, que su mismo manager es Sam Rose, el hijo de Leon Rose. Y me pregunto, Karl Anthony Towns, ¿por quién está representado? Por CAA. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que el año pasado esta empresa se sacó un contrato de encima y en un acuerdo común, Julius Randle dejó de ser parte de la agencia de representación, por lo que si lo vemos así, estaba clarísimo que este trade se iba a terminar dando en algún momento. Ahora bien, Knicks se refuerza con un jugador de lujo porque la necesidad de conseguir un título es urgente, necesitan ganar un campeonato cuanto antes porque en 3 años capaz se puede desarmar el equipo. Bueno, vean esto. Con el nuevo acuerdo del CBA es importante saber que los jugadores no tienen su renovación de contrato garantizada. Y vean el caso de los Boston Celtics, el cual es el equipo campeón donde todo está bien, todo es positivo. Su core de jugadores solo tienen contrato garantizado por 2 temporadas más. Pero, ¿y Nueva York? Tienen asegurados a Brunson, Anunoby, Towns por 4 temporadas más. Y además planean extenderle el contrato a Mikal Bridges. Y todos son jugadores que están por debajo de los 30 años. Y esto
es una terrible noticia para los fans de Sixers o de Bucks, que vienen intentando pelear el este con lo suyo. Ahora aparece Nueva York, pasa a ser el segundo mejor equipo de la conferencia. De todas maneras habrá que ver cómo se adaptan. Creo que esta primera temporada juntos va a ser para probar la química y no para pelear por el campeonato. Nueva York puede darse el lujo de desperdiciar un año y ver cómo se desarrollan sus jugadores para en el futuro por fin ir a por el anillo. Y déjenme hablar un poco más acerca del CBA, porque esto realmente va a causar muchos problemas para los equipos. Porque este es otro traspaso que se da gracias al nuevo acuerdo del CBA. Ya vimos que este nuevo reglamento destrozó a los Golden State Warriors, luego a los Denver Nuggets y ahora le toca a Minnesota Timberwolves. Recordemos que hace unos años atrás Minnesota tiró la casa por la ventana para conseguir a Rudy Gobert, un traspaso que pudo ser polémico, pero que en cuestión ponía al francés en los Lobos con un salario inmenso. Para que se den una idea, en 2025 Rudy cobrará casi 44 millones de dólares. Además, a Cat le habían ofrecido un Supermax Contract por un total de 224 millones de dólares, porque por aquel momento era así, le ofrecías un contrato máximo a un jugador que pudiera tener un mínimo de esperanza de ser el líder del equipo. Pero eso ya no existe más con las nuevas restricciones. Además, sabemos que en Minnesota juega Anthony Edwards, quien va a cobrar 42 millones de dólares y probablemente a medida que pasen los años este número vaya creciendo. Si a esto le sumamos que McDaniels cobra un salario de 22 millones de dólares, tenemos a unos Timberwolves construidos en base a salarios altos y todo esto fue armado previo al nuevo acuerdo del CBA. Por eso los números quedaron tan excesivos en los sueldos y como bien se estarán dando cuenta, Minnesota tenía que hacer algo al respecto. Ahora lo que se deben estar preguntando muchos, ¿cómo encaja Julius Randle en Timberwolves? Porque los Lobos necesitaban un jugador que pueda generar tiros, además de Mike Conley o Anthony Edwards. Y sabemos que Julius no sabe tirar triples y si encima lo tenés a Gobert jugando, se complica aún más. Pero ahí es donde entra Donte DiVincenzo, quien viene de quedar tercero en la lista de jugadores con más triples la última temporada por detrás de Curry y Doncic. Si me preguntan a mí, Randle en Minnesota debería salir desde la banca, porque además, yendo específicamente al plantel, Naz Reid escaló y creo que se ganó su lugar en el equipo. No creo que el trío Gobert, Randle, Reid pueda llegar a funcionar, la verdad limitaría bastante la ofensiva del equipo. Dicho todo esto, queda clarísimo que es un gran traspaso por parte de Nueva York y podríamos decir que ellos son los ganadores de este trade. Y si bien algunos ponen al traspaso de Mikal Bridges como el mejor de esta offseason, este parecería destronarlo. Aunque para mí, siendo sincero, ninguno de esos dos acuerdos es tan importante como el que tuvo Jalen Brunson. Porque para los que no se acuerdan, en julio del 2024 Brunson acordó su renovación con New York y con esto sacrificó una rebaja en su sueldo. Una rebaja realmente sin sentido. Dejó pasar 113 millones de dólares a cambio de dejar espacio salarial para que Knicks tenga margen para futuras contrataciones. Sí, Brunson podía elegir renovar por 5 años y 269 millones de dólares, pero en lugar de eso decidió ir a por 4 años y 156 millones. Y ahí estuvo realmente la clave. Otra vez, estando en la era del CBA, tener estos beneficios te pueden salvar. De hecho, pueden salvar una temporada entera o hasta pueden salvar una franquicia. Y este gesto de Brunson fue genial, porque con esa diferencia lograron no solo pagarla a Mikal Bridges, sino que también retuvieron a OG Anunoby y encima les quedó un poco de margen para que llegue Karl Anthony Towns. Y pasando a Minnesota, esto no quiere decir que hayan perdido en el intercambio, ya que Randle como sexto hombre es algo excelente y si además le sumamos a DiVincenzo como tirador, se armaron bastante bien, pero de todas maneras hay que decirlo, la partida de Anthony Towns hace que los Timberwolves sean un peor equipo. Pero esperen, porque hay una cuestión por la cual este traspaso les va a ser fundamental a Minnesota. Porque ahora van a poder probar a Randle, que es un jugador que sabemos que en postemporada viene decepcionando. Jugando para Knicks desapareció contra Atlanta en 2021 y tuvo una pésima serie contra el Heat en 2023. Además, se ausentó en los últimos playoffs. Pero no hablemos de lo que pueda llegar a ser Julius en estos playoffs que se avecinan, sino que quiero que sepan algo. Randle va a ser agente libre cuando termine la temporada 2024-2025 y esto puede ser bueno o puede ser malo, depende cómo lo quieran ver. Si me preguntan a mí, lo veo como algo positivo para Minnesota porque ahora pueden usar esta temporada para probarlo y si Randle responde bien pueden arreglar un contrato nuevo por mucho menos dinero de lo que hubiesen tenido que pagarle a Karl Anthony Towns. Por otra parte, si Randle no rinde y no convence, lo dejan ir
y chau. Y ahí Minnesota tiene una linda liberación de espacio salarial y con ese dinero en cuestión pueden aprovecharlo para la siguiente temporada conseguirle un compañero superestrella a Anthony Edwards para ahí por fin poder pelear nuevamente por el anillo. Así que viéndolo así, con este trade Minnesota consiguió no solo profundidad para la banca, sino que también consiguió flexibilidad salarial, porque DiVincenzo cobra solo $11 millones y esto es realmente una excelente noticia de cara al nuevo acuerdo del CBA, que como bien vengo diciendo en los videos, no nos olvidemos de eso porque está causando que muchos equipos fuercen cambios que quizás en otro contexto no hubiesen realizado. Cuestión: creo que si lo vemos de esta manera, Knicks ganó porque puede competir ya mismo por el campeonato y Timberwolves por su parte puede seguir esperando para competir por el anillo. Vienen de llegar a las finales de conferencia y tienen un equipazo. Y si este año les va bien, pueden tener un lindo hueco de dinero para poder ofrecérselo a otra superestrella y con él por fin encontrar esa pieza faltante para que Minnesota consiga el primer anillo de la historia. Señores, ¿qué piensan ustedes de este traspaso? ¿Quién ganó y quién perdió? Los quiero leer en los comentarios y también quiero ver cómo este video llega a 4000 me gusta. Así que like ya mismo. Amigos, hasta acá con el video del día de hoy. Les agradezco por haber llegado hasta este momento. Nos vemos mañana en un nuevo video.